Hola, el título de este video es Estableciendo condiciones para un triángulo y lo que nos dicen. Veamos algunas definiciones. El triángulo es una figura de tres lados, compuesta de tres segmentos de línea que se cruzan en sus puntos finales. Tiene tres ángulos y la suma de sus medidas es siempre 180 grados. Los triángulos similares tienen ángulos congruentes, o sea iguales, pero los triángulos no son del mismo tamaño. La longitud de sus lados es proporcional. Por ejemplo, el lado 1A tiene una longitud proporcional al lado 2A. El lado 1B tiene una longitud proporcional al lado 2B, y así sucesivamente. Los triángulos similares o congruentes tienen ángulos iguales y lados con longitudes proporcionales. Existen tipos especiales de triángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Este triángulo se distingue porque en su ángulo recto tiene un cuadrado. El triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. Como vemos en este dibujo, tenemos este triángulo con estos dos lados congruentes, lo cual significa que tienen el mismo largo, y de la misma forma, estos dos ángulos son iguales. El triángulo equilátero es un triángulo que tiene tres lados congruentes y tres ángulos congruentes, y cada uno mide 60 grados. Vemos en este triángulo, estos tres lados son congruentes, lo que significa que son iguales, al igual que los tres ángulos. Es un triángulo equilátero, que es igual en cada lado. Los tres lados son de igual longitud y los tres ángulos miden lo mismo. El triángulo escaleno es un triángulo sin lados o ángulos congruentes. Como vemos aquí, los tres ángulos tienen medidas diferentes y los tres lados tienen longitudes distintas. Este es un triángulo escaleno. Ahora supongamos que te dieron las siguientes medidas de ángulos: 30 grados, 45 grados y 65 grados, y te piden que construyas un triángulo con esas medidas de ángulos. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Cómo podríamos determinar si este es un triángulo viable, o sea, uno que se puede construir dadas estas condiciones? Cuando se dé la condición de especificar los tres ángulos, lo que tienes que hacer es sumar las medidas. Si el total no es igual a 180 grados, entonces no es un triángulo viable. Cuando sumas 30 más 45 más 65, ¿eso iguala a 180? No, el resultado es 140. Por lo tanto, no es posible construir un triángulo con estas medidas de ángulos interiores. Veamos este ejemplo. Dados estos ángulos de medidas de 30 grados, 120 grados y 30 grados, y se te pide que construyas un triángulo, ¿crees que puedes hacerlo? ¿La suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180? En este caso sí. Si sumas 30 y 30 da 60 más 120 es 180. Por lo tanto, sí puedes construir un triángulo con estas medidas de ángulos interiores. Además, notamos que dos de los ángulos son iguales. Este es un triángulo isósceles. Entonces, podríamos construir un triángulo dadas estas condiciones, y solo un tipo de triángulo podría construirse, que es el isósceles, ya que un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud y dos ángulos que miden lo mismo. Aquí hay otro ejemplo a considerar. Si tenemos que los lados de un triángulo miden 3 pulgadas, 6 pulgadas y 15 pulgadas,
y se te pide que construyas un triángulo con estos lados y sus medidas, ¿crees que podrías hacerlo? ¿Cómo podríamos determinar si este es un triángulo viable, uno que se puede construir dadas estas condiciones? Lo primero que debemos observar es el teorema del lado de los triángulos. El teorema de la desigualdad del triángulo establece que la suma de dos lados de un triángulo debe ser mayor que la longitud del tercer lado. ¿Tenemos 3 más 6 es mayor que 15? No. 3 más 6 es 9. Por lo tanto, no se cumple. No es mayor que 15. 3 más 15 es mayor que 6. En este caso, sí realmente. 18 es mayor que 6. 6 más 15, que es 21, ¿es mayor que el otro lado, que es 3? Sí, podemos ver esto cumplido. Pero por el hecho de que una de las piezas no se cumple, entonces tenemos que decir que no hay triángulo. No podemos construir un triángulo basados en estas medidas de longitud. Y aquí hay otro ejemplo a considerar. Tenemos lados que miden 6 pulgadas, 9 pulgadas y 15 pulgadas. ¿Cómo podríamos determinar si este es un triángulo viable, uno que se puede construir dadas estas condiciones, dadas estas medidas de longitud de los lados? Nos apoyamos de nuevo en el teorema de la desigualdad del triángulo y decimos si 6 más 9 es mayor que 15. 6 más 9 es realmente 15. 15 no es mayor que 15. 15 es igual a 15. Por lo tanto, aquí no se cumple. Si preguntamos 9 más 15 es mayor que 6, sí. 24 es mayor que 6. 6 más 15 es mayor que 9, sí. 21 es mayor que 9. Aunque tenemos dos aspectos iguales, porque en este aspecto no se cumple el teorema de la desigualdad de triángulo, por lo tanto no hay triángulo. No podemos construir uno basados en estas medidas de longitud. Hagamos uno más. Tenemos tres ángulos que miden 23 grados, 64 grados y 93 grados. Y se nos pide que construyamos un triángulo basados en estas medidas de ángulos. ¿Cómo podríamos determinar si este es un triángulo viable, uno que se puede construir dadas estas condiciones? Nos hacemos la pregunta. ¿La suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 grados? 23 más 64 más 93 es igual a 180 grados. Por lo tanto, sí podemos construir un triángulo con estas medidas. Una pregunta más. ¿Cuántos triángulos podríamos construir que sean diferentes con estas condiciones? Realmente múltiples, muchos. El punto principal es ver que los ángulos pueden tener la misma medida, pero los lados pueden ser proporcionales. Podemos extender este lado hacia acá, o este lado hacia acá, o este lado hacia acá, y ampliar la dimensión del triángulo. Pero los ángulos permanecerán con la misma medida. Y así podremos ver que los lados son proporcionales a un triángulo, ya que sea más amplio o ya que sea más reducido en tamaño. Tenemos que este lado es proporcional con este lado y con este lado, y que este lado es proporcional a este y a este, y que este lado es proporcional a este y a este. Lo que hicimos fue cambiar la longitud de los lados, pero los ángulos conservaron su misma medida. Ok, aquí termina este breve video sobre las condiciones de los triángulos y lo que nos dicen estas condiciones sobre si podemos construir o no construir triángulos y si podemos construir un solo tipo de triángulos como fue el caso del triángulo isósceles. Bien, luego de haber
observado este video, te toca a ti tomar toda esta información y disfrutar la actividad.